¿Por qué lo llama dictador? ¿Por qué Donald Trump ha llamado dictador a Zelensky? Vamos a analizar esa declaración del presidente de los Estados Unidos que ha levantado tantas ampollas en el mundo progre. José, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, querido Xavi. Pues bueno, no tan sorprendido de que haya caído un segundo mensaje en redes sociales de Donald Trump tan bárbaro, ¿no? Pero, Con relación a la cuestión de Rusia y Ucrania. pero fíjate, bárbaro para los progres. A mí lo que dice Donald Trump en este mensaje, sí, bueno, está un poco adornado, con un poquito de gusto para que quede más atractivo, pero el fondo de la cuestión no es nada que no supiéramos ya previamente o que no lo hubiéramos comentado, al menos en este canal. Bueno, yo creo que a Zelensky se le ha olvidado que su país era un protectorado de los Estados Unidos de América. Tenían libertad para desarrollar sus negocios y sus intereses, pero evidentemente con una tecnología en el gasoducto norteamericana, con una protección norteamericana y que toda la situación era un tente mientras cobro debido a los acuerdos de Minsk, ¿no? Los acuerdos de Minsk, la Unión Europea, a través de Francia y Alemania, los garantes, recuerdo a todos los que no se acuerden de ello, de los acuerdos de Minsk, pues la Unión Europea quiso tomar el rol de los fuertes de la película, los que iban a garantizar esto y lo otro. Al final ni se garantizó nada y no estaban satisfechos ni los ucranianos ni los rusos y al final pues se ha liado la que se ha liado desde febrero del año 2022, ¿no? Con lo que yo denominé en aquel momento y muy pocas personas entendieron una no guerra porque era algo consentido por los hermanos mayores, Estados Unidos y Rusia, y en consecuencia lo que iba a haber es muchos destrozos, iba a haber una vuelta de la OTAN como fenómeno de moda, se iba a parar la posibilidad del comercio de los rusos, de la energía rusa directamente con los europeos, salvo que los americanos tocaran tajada, y en definitiva pues todo se ha cumplido tal y como lo fuimos anunciando, pero claro, esto es recordarle al protectorado qué es lo que es, ¿no? El protectorado ha estado en la figura del presidente Zelensky con una retórica muy fuerte en las últimas semanas, en los últimos días, mejor dicho. De hecho, le han avisado ya tanto a J.B. Vance, el vicepresidente norteamericano, como el propio Mike Waltz, ¿no? Le han recordado, ten mucho cuidado con la retórica porque nosotros no nos tomamos muy a bien que nos insultéis o que nos llaméis cosas que no son, ¿no? Y bueno, pues el famoso mensaje, pues bueno, lo conoce todo el mundo porque está en los medios de comunicación de masas, ¿no? Ha llamado dictador a Zelensky por no querer convocar elecciones, ha salido Olaf Scholz a defenderlo diciendo que claro, que una guerra no es el momento más oportuno para celebrar unas elecciones y Bueno, luego le ha no sería la acusado. primera vez. Yo creo que en la Segunda Guerra Mundial creo que hubo elecciones en varios países Sí, durante la sí, guerra. Por lo es el tanto, caso, quiero decir que... es Y el era una caso, guerra pero bueno, bastante lanzaron, más cruenta, ¿eh? han sacado una ley marcial y tal, como para, pero es que no ha habido ni elecciones legislativas ni elecciones presidenciales. Y luego le ha acusado básicamente de eh, hacer desaparecer, no sé qué término usar, que no nos lleven a un tribunal, hacer desaparecer el 50% de toda la ayuda que le han prestado, ¿no? Algo que ha venido siendo denunciado por diferentes escándalos que han llevado a la caída de varios ministros ucranianos. O sea que el tema lo hemos tratado también en Geopoder in extenso, ¿no? Como muchos periodistas pues estaban cubriendo los escándalos en los suministros a las tropas, el suministro energético, el suministro de raciones de comida, compras de munición, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, es un recordatorio de qué es lo que hay. Muchas personas creen que esto es irse a una rueda de prensa y decir estamos con Ucrania. No, con Ucrania se está si uno pone armas, si uno pone muertos y si uno pone muchísimo dinero. Eso es lo que hay, si no, no estás con Ucrania. Entonces, bueno, los pobres analistas geopolíticos de aluvión y todo esto, pues están asustadísimos, ¿no? El mundo contra Europa. Trump, Rusia y China aliados, ¿no? Contra los europeos, ¿no? Trump se une al Kremlin. Me he llegado a encontrar en algunos titulares un belga de ese país que es un absoluto desastre, Billy Claes, que fue secretario general de la OTAN, acusa a los Estados Unidos de alta traición. O sea, imaginaros cómo está la cosa, ¿no? En definitiva, al final, la euroélite, todas estas cosas lo saben, han vivido de espaldas a ello, han tomado decisiones muy equivocadas, pero saben lo que hay. Y de hecho, fijaros ¿Recuerdas, cómo está. recuerdas, Sí, José, perdona que te interrumpa, la foto del otro día en París
donde quienes manejaban el cotarro tenían una cara de susto increíble, mientras que el representante de la OTAN estaba bastante más tranquilo y sonriente, ¿no? Marrute estaba tan Marrute, tranquilo, correcto. Sí, efectivamente. sí, así es. Y fijaros, el lunes decíamos que la reunión importante no era la de París, que la reunión importante era la oferta de paz de los europeos a los norteamericanos en la figura del comisario de comercio, Maroš Šefčovič, que se fue a ofrecer a los americanos compras de gas, bajada de aranceles para la entrada de vehículos norteamericanos en Europa, compras de armas, etcétera, ¿no? Y eso yo les llamaba en aquel momento al comisario europeo un segundo espada. Evidentemente es un emisario, ¿no? No estaban dando la cara a los Macrones, ni los Scholz, ni los Starmers por parte del Reino Unido. Bueno, pues ya están dando la cara también. Olaf Scholz para meter la pata. Los alemanes siguen en la disonancia cognitiva mayor que se ha visto en la política europea en 4 o 5 décadas. Olaf Scholz sigue insultando y dice que no puede ser y que tal, y que esto está muy mal y que es muy peligroso y que quitarle la legitimidad democrática a Zelensky y tal. Bueno, pero al final lo que importa es que ya 2 de los grandes gerifaltes europeos, primeros espadas, ya se van a Washington a hablar con el nuevo inquilino de la Casa Blanca. Viaje anunciado de Macron, viaje anunciado de Starmer la semana que viene, confirmadísimos los 2 viajes y ya se han dado cuenta que a base de ruedas de prensa no arreglan esto y a base de mandar a segundos espadas como el pobre Boris Pistorius en Múnich o al comisario europeo de comercio que lo mandan a trabajar a Washington y hace bien su papel y lo que le han mandado a hacer, pero los primeros espadas tienen que salir a dar la cara. Por cierto, a todos aquellos que siguen creyendo que la Unión Europea es un frente unido de no sé cuánto y no sé quinto, que se lo hagan ver, ¿eh? El libro lo resiste todo, los podcasts lo resisten todo, las clases universitarias lo resisten todo, pero están ustedes viendo que Macron se va solo, ¿eh? No se va diciendo soy la Unión Europea, se va diciendo soy Francia. Que Scholz cuando insulta a Trump dice soy Alemania. A veces les cae en la boca lo de todos los europeos porque ellos hablan en nombre de sí y en nombre de todos los europeos cada vez que abren la boca, cosa que me parece muy mal como español, ¿no? Pero bueno, este es el nivel y lo que vemos ahora básicamente es eso, que ha quedado claro dónde estaba la mesa con los niños pequeños, dónde está la mesa con los hermanos mayores y los adultos y básicamente ahora mismo los primeros espadas, después de estar enrabietados unos días, pues se van a Washington a hablar con Donald Trump porque eso es lo que les toca, ¿no? No puede haber otro movimiento más que ese. Y eso es lo que tenemos que destacar. Es decir, a Zelensky se le ha olvidado por su retórica de que han sido y siguen siendo un protectorado de los Estados Unidos de América. Los europeos en sus viajes verde digitales se han olvidado también de que en cierta medida han seguido siendo un protectorado de los Estados Unidos de América, además sin democracia como se está demostrando en los países europeos por la vigencia de las listas de partido y no poder enganchar a ningún político y darle 2 gritos y decirle no te vuelvo a votar como hagas esto, porque las élites de los partidos manejan todo y claro, las élites de los partidos están sorprendidísimas que en tantos países un 30 o un 40% de la población vote a opciones populistas, no socialdemócratas, que sobre todo se fijan en todo esto de la inmigración y de pues, la caída de las clases medias y trabajadoras, de la caída económica de las clases medias y trabajadoras, ¿no? Y en definitiva, pues bueno, vemos Zelensky se da cuenta de quién es, los europeos se dan cuenta de quiénes son, y mientras tanto los hermanos mayores se sientan a la mesa en Arabia Saudí y no es que hayan puesto Estambul Plus, es que están yendo más allá. Es decir, ya los rusos no están diciendo que las fronteras se quedan donde están, no, que ahora quieren, la Crimea ya la tienen, pero que quieren la región completa del Donetsk, del Luhansk, de Jersón, de Zaporozhia, que lo quieren al completo, que ni siquiera el ejército ruso ha llegado a tanto, no ha llegado tan lejos, ¿no? Entonces, el tiempo sigue corriendo a favor de los rusos, los americanos ya no dan más ayuda, los europeos están en disonancia cognitiva y mientras tanto los tanques rusos siguen avanzando. No hay experto militar, a pesar de que ha habido mucho experto militar diciendo basura hasta hace muy poco, que no esté diciendo ahora, experto militar serio, quiere decir que el colapso del frente puede producirse en semanas, es decir, y en ese momento los tanques rusos pues, se plantarían en Lviv, ¿no? Pero bueno, nada, uno enciende un telediario al uso y bueno, pues Trump es siervo del Kremlin, como si los Estados Unidos se tuvieran que bajar los pantalones con un país. Me hace una gracia ese tipo que de es comentarios. Uno dividido por no sé cuántos números absolutos, el tamaño de Estados Unidos, pero bueno. Es para reírse pensar
que un autócrata europeo puede toserle a los Estados Unidos. Hombre, evidentemente Rusia tiene fuerza, tiene la bomba nuclear, que quieras que no, pues bueno, también es un punto a su favor, pero de ahí a pensar que le puede dar el brazo a torcer a los Estados Unidos es de, como dice nuestro amigo Roberto Centeno, de coña marinera. Bueno, y al final, ayer en un programa que hice con el periodista argentino, nuestro amigo Patricio Lons, había un punto que sacábamos que era interesante de comentar, que al final hay una élite globalista que se reúne y deciden sus negocios y deciden cómo quieren gestionar las cosas. Y hay una serie de élites nacionales ahora que van surgiendo, pues como han surgido en Hungría, ¿no? La figura de Orbán, que también quieren participar en la tajada a su manera y no necesariamente alineados con esa élite globalista. Al final, pues estas oligarquías están ahora mismo en conflicto, están peleándose. Aunque también tienen muchos puntos en común, dicho sea de paso. Claro que los tienen, por supuesto que los tienen. Y por eso todas estas retóricas de Trump está con el Kremlin son payasadas. Es que no es serio hablar así. No es serio hablar así, igual que dijimos en su momento que las cosas no eran tan bonitas como nos las contaban, o la historia no era tan maniqueísta con buenos y malos como nos las contaban, sino que había muchos grises en esa lucha de los autócratas de Moscú y de los autócratas de Kiev, que al final, pues bueno, yo lo denominé en su momento, lo entendió muy poca gente, la no guerra. ¿Qué ha pasado? Los tanques rusos han avanzado en la parte más o menos donde hay una mayoría de habla rusa y étnica rusa, y ahí se ha quedado la cosa, eso sí, con más de 1 millón de muertos en mitad. Es decir, para este viaje no hacía falta esto. Fíjate no que hacía falta 3 años de sanciones, de pobreza, de subirle el precio de la electricidad al supermercado a no solo el sufrimiento de los rusos y los ucranianos, sino todos los europeos, ¿no? Y valía la pena por hacer al tercer día se pudo haber parado la locura esta. ¿Recuerdas aquella reunión de la que tanto hemos hablado, que hubiera sido mucho más beneficiosa para Ucrania? Claro, para Ucrania. Y ves a gente en disonancia cognitiva, el invasor, Putin, sí, pero tú sabes lo que son los acuerdos de Minsk. Tú sabes, y no lo digo yo, lo decía la televisión pública francesa, que los ucranianos llevan desde el año 2014 15.000 muertos en las zonas de mayoría rusa en Ucrania, que van volando los misiles por las mañanas, por las tardes y por las noches. ¿Tú eso lo sabes o no? ¿O simplemente piensas que todo esto es borrón y cuenta nueva y que la historia empieza el 22 de febrero del año 2022? No, es que ahí viene un problemón de muchísimo tiempo, muy complicado, y por eso hemos hablado siempre de grises, que aquí no había buenos y malos. Había gente defendiendo sus intereses pues con uñas y dientes y lamentablemente pues con tantos muertos, ¿no? Fíjate, alguna vez lo he contado en estos programas, ¿no? Como incluso en las series de los más media, ¿no? de los años 2000, allá por el año 2003, 2004, Ucrania siempre aparecía representada como el paradigma de la corrupción total, ¿no? No se me olvidará nunca un episodio de Aquí no hay quien viva, la famosa serie, donde hacen una votación que estaba más o menos manipulada, y hay un personaje de la serie que dice ¿quién ha hecho las elecciones? ¿Quién las ha organizado? ¿Los ucranianos o quién ha hecho esto? ¿No? Como dando a entender que era un país muy, muy corrupto. De hecho, creo que hay algún documento, no sé si es del año 2021 también, pues bueno, de la Unión Europea, denunciando la corrupción total y absoluta que había en Ucrania, ¿no? Aquella que un año después o 2 años después nos la presentan como el paradigma de la democracia, ¿no? Que cualquiera que haya estado una sola semana ya se da cuenta de qué tipo de país es, ¿no? No, y es que llegas incluso a leer, o sea, abundando en eso, ¿no? Llegas a leer, por ejemplo, de Estados Unidos y Rusia reanudan relaciones en Arabia Saudí. Pero ¿quién es el animal que ha escrito eso? Los Estados Unidos y los rusos no han parado de hablar ni un solo segundo desde el año 2022. ¿Pero quién puede llegar a decir esa barbaridad? Otra cosa es la escenificación para periodistas, para analistas baratos y demás. Pero, por Dios, no han parado de hablar en ningún momento. Se sabe de todas las reuniones entre los servicios de inteligencia. Bueno, eso no ha parado en ningún momento. Claro. Ahora mismo, de todos los políticos europeos, pues oye, yo me congratulo que se den cuenta de que tienen que llegar a un entente con los norteamericanos y que Macron y Starmer se van de viaje y cruzan el Atlántico. Olaf Scholz ayer nos regalaba, y no lo he leído en un periódico de la derecha, lo he leído en un periódico muy de la izquierda europea, ha llamado anti-patriotic assholes a toda la oposición en Alemania. Les ha llamado gilipollas antipatriotas, perdónenme la expresión y pido perdón por el taco, pero literalmente ha sido así lo que ha dicho este hombre. Entonces, ¿qué nivel, por Dios? ¿A qué estamos? O sea, ¿a qué nivel estamos? O sea, hacemos la foto en París y ¿qué? La foto. ¿Y dónde están los muertos? ¿Y dónde está el dinero? ¿Y dónde están las armas?
Pero es que no podéis estar en la escena internacional todo el rato con lo de Pedro y el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo. No, pero venga, venid. Es decir, uno se puede plantear ponerse así si uno pone el dinero por delante y lamentablemente los muertos por delante. ¿Qué pueden desplegar hoy los europeos? 25.000 soldados de acción rápida. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Dónde vamos con 25.000 soldados? Claro, es que esto es una cosa que es que no darse cuenta de lo que es la realidad del mundo y que se nos llene la boca y todos los guerreros del teclado diciendo todos con Ucrania y todos con Ucrania. No, todos con Ucrania si nos alistamos y nos vamos al frente. Y si ponemos el 10%, subimos los impuestos un 10% y mandamos dinero a tope para armarnos hasta los dientes y empezar a pelear. Pero el resto ¿pero ¿de qué estamos hablando? Pero bueno, muchas personas se les había olvidado que éramos un protectorado de los Estados Unidos, que tenemos regímenes democráticos controlados por listas del partido, porque así lo quisieron los Estados Unidos de América tras la Segunda Guerra Mundial, porque no se fiaban de lo que habían hecho los europeos con lo de la República de Weimar, etcétera, etcétera. Y que encima llamen a la declaración esta de apoyo a Ucrania, Weimar Plus, señor del cielo, es que no es que sea no conocer la historia, es que no es conocer ni el chat GPT, por Dios y por la Virgen. Pero en esto es en lo que estamos. Y bueno, los primeros espadas ya se han caído del guindo, ¿eh? Ya se han caído del guindo y seguro que están escuchando Geopoder finalmente y se han caído del guindo y se van a hablar con el que tienen que hablar. En fin, por cierto, es curioso, hay mucha gente ahora hablando de todo esto que llevamos diciendo 2-3 años, ¿verdad, José? Sí. Yo me río. Te contaba a micrófono cerrado una anécdota que me ocurrió ayer en una rueda de prensa, hablando con una colega que trabaja en la cadena pública vasca, que se creía completamente la propaganda de la Unión Europea en este caso. Estábamos hablando, ¿no? Pues por todo el tema internacional salió la cuestión y yo le dije que bueno, básicamente Europa era un protectorado que obedecía a los Estados Unidos y se acabó y listo. Y ella que no, que los derechos humanos, que la democracia. Y dije, madre del amor hermoso, si los periodistas que trabajan en medios de comunicación potentes se lo creen. Y fíjate que el rumor por ahí, Xavi, es que, yo no sé si eso es verdad, sí que puede ser un rumor y nada más, ¿no? No le doy mucho valor, pero dicen que hay un documento interno del gobierno norteamericano, de la nueva Casa Blanca, que dice que quieren reducir los gastos en defensa un 40%. ¿Cuánto tiempo lo llevamos diciendo esto nosotros? Que quieren que la dolorosa la paguen otros. Efectivamente, y de hecho ellos se quedan de jefes, ellos arreglan los entuertos que afecten mucho a los intereses nacionales norteamericanos y a partir de ahí que cada uno se pague su defensa. Y de hecho se está hablando de una retirada, incluso en esos rumores, una retirada de todas las tropas de las bases norteamericanas en Europa. Y además, las acciones que se están tomando en la Unión Europea, como por ejemplo que la deuda que un país adquiere para comprar material militar o que sea para financiar la industria militar no cuenta como deuda, ¿no? Este tipo de trucos que se están empezando a inventar en las últimas reuniones, pues bueno, también nos llevan un poco a esa dirección, ¿no? Así es, y la dirección al final les avisamos. Ustedes quieren una Europa fuerte e insultar a todos los tiranos del mundo, e incluyo ahí a Trump también, si quieren ustedes. Vamos a por los chinos, a por los rusos, a por los tal. Pues señores, ya saben lo que hay, subida de impuestos del 10, del 15, del 20% y adelante, vamos a convertirnos en una potencia militar. Si están ustedes dispuestos, pues vamos a por ello. Y el resto sencillamente vivir en mundos mágicos y en mundos de ilusión. Efectivamente. Pues José, si te parece lo vamos a dejar aquí, porque nos hemos alargado un poco más de lo que teníamos pensado. La verdad es que ha sido un programa interesantísimo. Es verdad. Y sí que me gustaría, antes de finalizar, invitar a toda la gente que nos está escuchando a que se suscriba a geopoder.net, a nuestra página web, porque mañana, viernes, tenemos el programa para suscriptores, un programa que, como siempre, va a ser interesantísimo, con criterios de fondo, donde hablaremos de muchas cosas interesantes. José, lo dicho, mañana más y mejor. Como siempre, gracias por tu tiempo y buen jueves. Ánimo. Un abrazo muy grande hoy es día de trabajo todos. y hay que trabajar. Mucho ánimo para todos. Venga, un abrazo. Gracias. Gracias. Chao, chao.